Frases de Sadhguru. Sadhguru Jaggi Vasudev, conocido como Sadhguru, nació el 3 de septiembre de 1957 en Mysore, Karnataka, India. Es un yogui de la India, maestro espiritual, gurú, filántropo, escritor y ambientalista. Sus libros aparecen como los más vendidos en el The New York Times. Fundó una organización llamada Isha Yoga sin fines de lucro donde ofrece programas de yoga en todo el mundo. Dejamos para ti esta recopilación de las mejores frases de Sadhguru. Un buscador de la verdad nunca debe conocer el confort de una conclusión. Solo intensidad y búsqueda. Lo femenino es una dimensión poderosa de la vida. Sin la energía femenina o Shakti, no habría nada en la existencia. El miedo surge simplemente porque no estás viviendo con la vida, estás viviendo en tu mente. Transformar una nación no requiere iluminación espiritual, solo algo de sentido y amor por todos los que viven a nuestro alrededor. El silencio es un espacio que está más allá de la creación y el creador, más allá de la vida y la muerte. A medida que practiques el silencio, poco a poco, puedes convertirte en silencio. La mayoría de los seres humanos viven como aves en una jaula cuya puerta se la ha llevado el viento. Están demasiado ocupados chapando con oro la jaula para volar hacia su posibilidad última. Nada debe usarse y tirarse. No solo se trata de ahorrar recursos. Se trata de cierto respeto por toda la creación. Si lo que está sucediendo en el mundo no es de la forma que quieres, al menos lo que sucede en tu interior debe ser como tú lo quieres. La mayoría de la gente en el mundo no está ocupada, solamente está preocupada. Cualquiera que haga sadhana intensamente verá que, lentamente, mientras las energías del cuerpo se mueven hacia arriba, la identificación con el cuerpo disminuye. Es muy importante que todos entiendan que la actividad económica es para alcanzar nuestro bienestar. No es un fin en sí misma. Los pensamientos y las emociones vienen de la misma fuente. Los pensamientos son las expresiones secas de la mente, las emociones son jugosas. La manera en la que piensas es la manera en la que te sientes. Hacer una predicción en base a la realidad existente completamente desacredita el potencial humano para transformar situaciones. Hay unidad en la existencia e individualidad en todos los seres. La esencia de la espiritualidad es reconocer y disfrutar esto. Mientras más conoces algo, mejor puedes manejarlo. Mientras más conoces sobre ti mismo, mejor puedes manejarte. Esto se llama autorrealización. El primer paso hacia saber es ver que no sabes. La esencia de ingeniería interna es hacerte de tal manera que cada momento de tu vida sea una nueva posibilidad. La devoción es la forma más elevada de inteligencia. Cuando te desbordas con la dulzura de la devoción, entonces es cuando funcionas mejor. Yoga no es un sedante, es una fuerza vigorizante. La excelencia no se trata de ser mejor que alguien más. Excelencia significa funcionar con la mayor calma y de la mejor forma posible. Todos tienen sueños, pero,
¿Cuántos están dispuestos a arriesgar su vida para realizar ese sueño? No es economía contra ecología. Economía y ecología tienen que ir de la mano. Economías con sensibilidad ecológica deben ser construidas. No hay malos niños, solo malas influencias. Creemos un mundo absolutamente egoísta. Eso significa que lo que quiero para mí, lo quiero para todos en el mundo. ¿Qué tan sincronizado estás con la gente, las cosas o solo el espacio que te rodea decidirá qué tan fácil funcionas en el mundo? Cada pensamiento, cada reverberación que creas en el nivel de la mente cambia la química en tu cuerpo. La educación no es solo una acumulación de información, esencialmente se trata de mejorar nuestra capacidad de percibir. Aquel que está constantemente dando vueltas en U, obviamente no quiere ir a ninguna parte. No se necesita gran intelecto o títulos para crear algo maravilloso, solo absoluta devoción hacia lo que deseas hacer. Ningún trabajo es inherentemente estresante. Lo que causa estrés es nuestra reacción compulsiva a situaciones desafiantes / difíciles. Lo más importante en la vida es el equilibrio. Si no hay equilibrio, tu propio cuerpo y mente trabajarán en tu contra. Cada palabra que pronuncias, cada acción que tomas en tu vida, ¿es para el bienestar de todos, o se trata solo de ti? Solo establece esta única cosa. En involucramiento profundo y consciente con todo lo que te rodea, no hay enredo, solo dicha. Si estás preocupado por el mundo, lo primero que necesitas hacer es transformarte a ti mismo en un ser alegre. Tu historia es animal, tu futuro es divino. Ahora mismo eres como un péndulo, oscilando entre los dos. Un Sadguru es alguien que está dispuesto a ser el suelo sobre el que te puedas arraigar, crecer y florecer. La paz no es la mayor meta de la vida. Es el requerimiento más fundamental. El enojo no es acción, es reacción. Un estado de reacción es un estado de esclavitud. Si la vida y que tú estés vivo es lo más importante en tu vida, si te despiertas en la mañana, significa que aún estás vivo. ¿No merece, por lo menos, una maravillosa sonrisa de tu parte? La mente está ahí para percibir, no para crear tonterías. Tiene que ser como un espejo, mostrándote todo tal como es. La visión de Mahatma para la India era revitalizar la vida rural. Esto solo es posible si se revitaliza el suelo y el agua. Mahatma Green India Mission es para liberar talentos y posibilidades de la India. La vida es un misterio para disfrutar, no entender. El festival de Navratri está basado en este entendimiento fundamental. Tu cerebro no tiene que deteriorarse con la edad. Con simples prácticas yógicas puedes seguir mejorándolo. La sostenibilidad no es un concepto, es la manera en que está construida la naturaleza. Cuando estás en terreno desconocido, es sensato seguir instrucciones.
Si tratas a tus herramientas, incluyendo tu propio cuerpo y mente, con reverencia, cada actividad será un proceso dichoso y fructífero. Cuando comes, tomas una parte de la tierra. Como tratamos al planeta es como tratamos nuestros propios cuerpos. El impacto que Mahatma Gandhi hizo a través de medios pacíficos es único en la historia de la humanidad. Esto fue posible solo mediante los fundamentos espirituales de la India. Tu habilidad de amar, de conectarte y de experimentar la vida es ilimitada. La limitación es solo de la acción del cuerpo y la mente. La meditación es una posibilidad de despertar nuevas dimensiones dentro de ti. La cosa más valiosa en la vida es la vida misma. ¿Entiendes esto ahora mismo o lo entenderás solo en tu lecho de muerte? Si consigues un poco más de dominio sobre tu mente, cuerpo y energías vitales, puedes convertirte en el maestro de tu destino. Cuando las personas están solas, se vuelven espirituales. Cuando están en compañía, se vuelven religiosas. Antes de ir a otro planeta, debemos aprender a cuidar este planeta. De lo contrario, haremos allí las mismas tonterías que hemos hecho aquí. No pienses solo en hacer dinero, piensa en vivir bien. El aspecto más importante de vivir bien es hacer lo que realmente te importa. Cuando hay prejuicios y resentimientos en ti, te harán sufrir más que las enfermedades físicas o las lesiones. En la iluminación no hay placer, ni dolor, solo éxtasis innombrables. Las personas que piensan que solo les deberían suceder cosas buenas no son aptas para la vida. Si no sabes cómo atravesar situaciones difíciles de manera dichosa, evitarás todas las posibilidades. Cuando conscientemente estás por encima de tus gustos y aversiones, eso es madurez. Proceso espiritual significa que la vida no está impulsada por tu naturaleza física. La inteligencia intrínseca de la vida necesita encontrar expresión. Con la tecnología necesaria, simple espacio, incluso un pedazo de piedra puede hacerse exuberancia divina. Este es el fenómeno de la consagración. La conciencia es tu estado natural de ser. Solo la pierdes al identificarte con tus pensamientos, emociones y cuerpo. La gente inició esta filosofía, gracias a Dios que es viernes. Si no disfrutas lo que haces 5 días a la semana, entonces ¿qué estás haciendo? Es una vida muy breve. La esperanza es para los tristes. Ellos esperan que mañana serán dichosos. Los dichosos son dichosos ahora mismo. Responsabilidad significa ser capaz de responder de la mejor manera según tus habilidades hacia cualquier situación que puedas enfrentar en tu vida. Con un compromiso implacable, puedes crear lo más increíble. No juzgues el proceso espiritual de alguien según su comportamiento. El proceso espiritual está más allá de las formas del cuerpo y la mente. No es la cantidad de acción sino la profundidad de la experiencia que hace la vida rica y plena. Ninguna relación es absoluta, siempre es variable.
Tienes que manejarla bien diariamente. No seas mortalmente serio sobre tu vida. La seriedad traerá la cualidad de la muerte mientras vivas. Las personas no están sufriendo la vida. Están sufriendo las dos facultades más fantásticas que solo tienen los seres humanos: un vívido sentido de memoria y un fantástico sentido de imaginación. Si tan solo el 1% de la población actúa de una forma comprometida, al menos el sufrimiento físico en el mundo podría ser eliminado. No hay tal cosa como correcto e incorrecto en la vida. La pregunta es, ¿son tus acciones apropiadas e inclusivas? Deja de identificarte con la mente. Ateos y creyentes son el mismo tipo de personas pretendiendo ser diferentes. Ambos creen en algo que no conocen. Si no puedes aceptar y abrazar todo de la manera en la que es, si aceptas algo y rechazas lo otro, solo tendrás moralidad, no espiritualidad. Si quieres vivir con fuerza, necesitas estar constantemente en contacto con los 5 elementos. Dios es el creador, no un gestor. Los humanos tienen el privilegio de gestionar sus propias vidas. Si permites que experiencias del pasado opaquen tu futuro, estás asegurando que no haya futuro en tu vida, solo reciclaje del pasado. Cuando la gente te dice o hace cosas feas, se necesita sensatez para mirar más allá y caminar con gracia. Cuando la quietud surge de la alerta y la conciencia intensas, tu percepción se abre de maneras que nunca habías creído posibles. Que las labores de tu vida no sean de adversidad, sino de amor y gozo. No entres en patrones de vida. Las pequeñas cosas que haces todos los días, la forma en la que piensas, te sientes, entiendes y actúas, hazlo un poco diferente hoy. Mira cómo se siente. Al inyectar energía vital, puedes convertir una forma física en una fuerza divina. Esa es la ciencia de crear deidades y yantras. La misión de todo guía espiritual a lo largo de la historia y de las culturas ha consistido únicamente en señalar que la puerta de la jaula no existe. El tiempo se termina para todos al mismo paso. No puedes manejar el tiempo, pero puedes manejar tu energía. El propósito de la existencia es existir. Es demasiado fantástico para ser obstruido por significados de cualquier tipo. Aquel que tiene un deseo de crecer tiene que asegurar ser receptivo a la gracia. La sadhana está destinada para crear una sensación de plenitud interna, donde no hay necesidad de depender de nadie ni nada. La vida pasa desde tu interior. Si la fuente de la vida es la autoridad más alta de tu vida, opiniones de elogios y burla no importarán. Los títulos te darán la entrada. Es tu competencia lo que funcionará al final. Cada partícula en tu cuerpo se está comunicando con el cosmos entero. Yoga se trata de experimentar eso. No puedes levantarte en amor, no puedes volar en amor, no puedes pararte en amor, solo puedes caer enamorado. Si quieres conocer la magia de la emoción,
algo dentro de ti tiene que caer. Tu vida no es una existencia individual. Lo que exhalas, los árboles inhalan, lo que los árboles exhalan, tú estás inhalando. Si esto estuviera en la experiencia de todos, ¿te tendríamos que decir que plantes y protejas los árboles? Si queremos que la humanidad disfrute de los frutos de la ciencia y la tecnología en lugar de usarla para destruir el planeta entero, lo más importante que se debe hacer es elevar la conciencia humana. La vida es solo un pedazo de tiempo. Si uno valora la vida, tiene que hacer todo en el tiempo correcto. Haz todo como si fuera lo último que fueras a hacer. No hay nada que frenar, nada que guardar para más tarde. Con gratitud hacia todo, el éxito y la victoria serán tuyos. El amor no es una dicha, es un profundo, maravilloso dolor. Todo dentro de ti debe romperse. Solo entonces sabrás lo que es el amor. Demasiadas personas llevan caras de tumba. No tienes que practicar tu última pose en la vida. Cuando se trata de la muerte, eres una estrella natural. Si quieres explorar las dimensiones más profundas de la vida de forma alegre y juguetona, necesitas un corazón lleno de amor, una mente dichosa y un cuerpo vibrante. Solo si limpias tu sistema energético de la huella kármica puedes cambiar tu destino. Es por esto que las kriyas yógicas son importantes. Lo que necesitas para hacer tu matrimonio exitoso no es a la persona perfecta. Lo que necesitas es integridad absoluta. Enormes posibilidades y potencial son destruidos en tu vida por el miedo al sufrimiento. Nadie nunca ha logrado algo verdaderamente significativo en ninguna esfera de la vida sin ser absolutamente devotos a lo que están haciendo. Cuán alineado estás, cómo te sientas, te paras y respiras, determina cómo funciona tu cuerpo y por cuánto tiempo funcionará. Podemos fabricar lo que queramos en nuestro interior, alegría o desdicha, miedo o amor, ansiedad o éxtasis. La devoción es acerca de ti. Tal vez utilizas a otro como inspiración, pero tú cambias tu cualidad a un profundo sentido de dulzura. La vida está arraigada en la realidad, no en tus pensamientos y emociones. Zambullirse en el núcleo de la vida es lo único sagrado que existe. Vivir superficialmente es el único pecado. La espiritualidad no es una ciencia moral. La espiritualidad se trata de potenciar la vida que eres. Eres el mejor producto tecnológico que existe, el problema es que desconoces dónde se halla el teclado. Estar en el camino espiritual significa entender que la fuente de tus problemas y la fuente de tu bienestar están dentro de ti. No deberías estar comprometido con la forma en la que alguien más quiere que tú seas. Debes estar comprometido con la forma en la que tú quieres ser. El pasado y el futuro solo existen en tu memoria y en tu imaginación. Lo único que experimentas es ahora mismo. Si pones suficiente atención,
todo en la existencia es magnífico, todo es una puerta a la divinidad. Si con cada acto que realizas creas lo que te importa, entonces lo que sea que consigas o no, tu vida será hermosa. La libertad de expresión está consagrada en nuestra Constitución para que la utilicemos para construir la nación, no para desmantelarla. Cada ciudadano debe estar consciente de esta responsabilidad. Cada vida es una posibilidad. Si deseas mantener la posibilidad abierta, nunca formes una opinión de ningún tipo sobre nadie. En esta cultura, nosotros nunca aspiramos al cielo. Siempre dijimos que lo más elevado es la liberación. Mukti es la meta. El proceso de yoga es para ver cómo ir más allá de la mente. Solo cuando estás más allá del contenido de la mente, puedes realmente ser tú mismo. Vivir una vida exuberante es posible solo cuando eres capaz de bailar en las incertidumbres de la vida. Que tus sueños no se hagan realidad, que tus esperanzas no se cumplan, porque se basan en lo que sabes. Deberías explorar posibilidades que nunca antes hayan sido tocadas o alcanzadas. Los deportes suspenden la realidad para ti, permitiéndote un respiro de aire fresco de los rigores de lo mundano. Alguien inteligente sabe que es un tonto, pero un tonto no sabe que es un tonto. La vida tiene un cierto paso. Debes ir alegremente deprisa pero nunca impaciente. La belleza de la primavera es, el fruto está aún por llegar, pero la flor es una promesa y una posibilidad. La lujuria es una necesidad fuerte. El amor no es una necesidad. Cuando amas, logras sentar cabeza, nada más es necesario. La manera en la que respiras es la manera en la que piensas. La manera en la que piensas es la manera en la que respiras. En esta cultura no solo tienes la libertad de elegir a tu Dios, puedes crear el tipo de Dios con el que te puedas identificar. Ya sea que lo llames piedra, bestia, árbol, humano, demonio o divino, todo es la misma energía, manifestándose en 1.000.000 de maneras distintas. Como humano, escoge cómo manifestarte. De esto se trata la vida, algo más grande que nosotros mismos debe suceder. Ese es el significado de estos millones de años de evolución. Si eliminas la necesidad de obtener algo de las relaciones humanas, si naturalmente rebosas con alegría, puedes tener relaciones fabulosas con todo tipo de personas. El cielo y el infierno no son lugares geográficos, solo son dimensiones de experiencia. Si cada aspecto de tu vida se vuelve un proceso de crecimiento, entonces estás en yoga. No admires nada ni desprecies nada. Entonces verás la creación tal y como es. El mantenimiento ecológico y la naturaleza inclusiva del proceso espiritual son inseparables. La naturaleza de la vida es tal que si la desbloqueas y permites que fluya, la vida es una experiencia hermosa. Si la retienes, se vuelve miseria. Todo lo que conocemos como vida es suelo, incluidos los peces del océano.
Sin ocuparse del suelo, no hay forma de afrontar todos los demás problemas. Matrimonio significa entrelazar dos vidas en una. Pensar, sentir y vivir más allá de ti puede ser el peldaño para la unión última. Todo el arte de ser gurú es solo esto, constantemente perforar el ego de la gente y aún así lograr seguir siendo su amigo. Cuando no sabes qué elegir, muestra total involucramiento con todo. Entonces la vida elegirá y nunca se equivoca. Es tiempo de trabajar para crear un mundo donde todos los seres humanos pueden florecer y ser como una flor, estallando con amor y éxtasis. Si estás solo y te aburres, entonces obviamente estás en mala compañía. Si funcionas en el mundo sin estar preocupado por lo que le sucede a la vida a tu alrededor, eso es ser criminal. Cuando el dolor, la miseria o la ira suceden, es momento de mirar hacia adentro, no a tu alrededor. Para nadie, en lo que sea que estén haciendo, vendrá el éxito sin la gracia. La creencia tiene relevancia social, hasta cierto punto relevancia psicológica, pero, existencialmente, no significa nada. Nuestro cuerpo es esencialmente tierra y agua. La calidad de nuestra tierra y agua determina la calidad de nuestra comida, nuestro cuerpo y nuestra vida. La vida no se trata de lo que tienes, lo que vistes, dónde vives, o quién está a tu alrededor. Se trata de la profundidad de tu experiencia. Una situación se vuelve estresante solamente cuando reaccionas compulsivamente a ella. Los niños no deben encajar en alguna casta, credo o clase. Ellos deben florecer en su propia naturaleza. El agua no es una mercancía, es un material que crea vida. 2/3 de tu cuerpo son agua. Estar consciente de este hecho es vital para la supervivencia humana. La compulsividad es como la oscuridad, no puedes pelear con ella. Tienes que encender la luz de la conciencia. Tus ideas y tus emociones son el drama que tú creas en tu mente. Debes ser capaz de dirigirlo en el sentido que tú desees. El amor no es un instrumento de conveniencia. El amor es un proceso de autoaniquilamiento. Yo nunca he estado solo porque la fuente de la creación nunca me ha dejado ni por un momento, nunca ha dejado a nadie ni por un instante. Afortunadamente para la nación, el monzón es casi normal, pero autocomplacencia en la temporada húmeda y desesperación en la temporada seca no debería ser. Árboles y vegetación, única forma de mantener las bendiciones del monzón durante todo el año. La espiritualidad no es una discapacidad, es un fenomenal empoderamiento de la vida. Nunca formes opiniones sobre nadie. Como son en este momento es todo lo que importa. Como serán mañana, ya lo veremos. El mañana debe ser creado, no debe ser concretizado ahora mismo. Así como tenemos responsabilidades hacia los vivos, tenemos responsabilidades hacia los muertos. Dentro de un periodo limitado después de la muerte, hay oportunidad de impartir a los muertos.
Lo divino está constantemente afuera de tu puerta, esperando para entrar, si tan solo le permites el espacio necesario. Tú solo eres una partícula de polvo en el universo. Si comprendes el contexto de tu existencia, naturalmente te volverás silencioso. En la inmensidad del cosmos todo va perfecto, pero un pequeño y desagradable pensamiento en tu mente puede hacer que sea un mal día. Eso es falta de perspectiva. No solo estoy interesado en la vida. Con lo que sea y cuando sea, estoy inevitablemente involucrado. Las tecnologías para el bienestar interior son claves hoy en día porque a medida que aumentan nuestras posibilidades externas, nuestro vacío interno se vuelve más evidente. Aquel que no puede reír, no puede meditar. La risa es una cierta exuberancia de tu energía. La meditación es la exuberancia máxima de tu energía sin acción física. La quietud es el nivel más alto de intensidad. Cuando hay quietud en tu interior, tu cuerpo, mente y energía serán exuberantemente intensas. El cuerpo es individual. La mente es individual. La conciencia no puede ser individual, solo puede ser inclusiva. Cuando te tomas en serio tus pensamientos y emociones, te desconectas del resto de la existencia. La devoción es un lugar donde no existes, la vida solo fluye a través de ti como una cierta dulzura y belleza. Estar en la verdad significa ser simplemente tú mismo. El ser no es lo que inventas sino lo que eres. Verdad significa aquello que es. Para hacer amistad con aquello que es, tú simplemente debes ser. No importa que te arroje la vida, lo que hagas con eso depende de ti. El nacimiento y la muerte son solo pasajes, no de vida pero de tiempo. Todos los problemas ecológicos están enraizados en el crecimiento irresponsable de la población humana. Irritación, ira, odio y rabia son solo progresiones. Si sientes la más leve sensación de irritación, eso es en lo que necesitas trabajar. La belleza de la maternidad no es una cierta capacidad, es la voluntad de incluir. Para la compulsividad solo hay una cura, conciencia. Simplemente no hay otra forma. Cada célula de tu cuerpo está trabajando para tu bienestar. Si estás en sintonía con tu sistema, serás naturalmente sano. Si lágrimas de amor, dicha y éxtasis no han lavado tus mejillas, tú aún no has probado la vida. Independientemente de nuestra nacionalidad, raza, religión, casta o género, todos venimos del mismo suelo y volvemos al mismo suelo. Nada es accidental aquí. Toda la existencia física está sucediendo entre causa y consecuencia. Quien eres es tu creación. Una vez que entiendas esto, por lo menos debes hacerte a ti mismo de una forma que te guste. Si cultivamos odio y violencia hacia los demás, un día, volverá a nosotros.
Para aquellos que están en el camino espiritual, estar solo, mantener distancia de las personas y volverse silencioso no son problemas, estas son oportunidades. La gracia del Gurú no está diseñada para cumplir tus planes, sino para cumplir los planes que la vida tiene para ti. Demasiados seres humanos están paralizados ya sea por miedo o por culpa. Esta paralización de la humanidad se está haciendo pasar por religión. Si no hay riqueza en el suelo, no habrá riqueza en la vida. A menos que hagamos algo importante en las próximas 2 décadas, habrá que pagar un precio muy alto. Si constantemente recuerdas que eres mortal, caminarás con gentileza y sensibilidad sobre este planeta. El tiempo no es oro. El tiempo es vida. Mahatma, un hombre que encontró soluciones pacíficas a problemas violentos. La mayor satisfacción en la vida es hacer algo mucho más grande que tú mismo. Si solo utilizas tu intelecto, ignorando otros aspectos de la inteligencia, te confundirás con cada pequeña cosa en la vida. Debes de examinar por qué quieres un descanso de tu trabajo. Si estuvieras haciendo algo que en verdad te importa, ¿querrías un descanso? Plantar árboles es una enorme expresión de amor. Nunca sabes si disfrutarás de su sombra o sus frutos, pero sabes que alguien lo hará. La vida es un proceso, no un problema. La pregunta es, ¿te has preparado a ti mismo para el proceso o no? Si observas al mundo hoy en día, las mentiras son lo convencional, la verdad es un fenómeno marginal. Es tiempo de revertir esto para la realización humana. Cuando eres verdaderamente meditativo, no hay tiempo y espacio para ti. Tiempo y espacio son consecuencias de la mente. Lo que haces no debe definir quién eres. Quién eres debe definir lo que haces. Espero que estos consejos te hagan reflexionar y te sean útiles en la vida. Si te ha gustado este contenido, no dudes en darle like y suscribirte al canal Frases que Transforman, donde encontrarás más material importante como este. Saludos.